Cordial saludo, mi nombre es Diego Alejandro Díaz, como figura en mi documento, estudiante del curso de Sistemas de Comunicaciones. A continuación veremos el desarrollo de la primera parte del componente práctico, la cual trata de moduladores análogos. Entonces tenemos por acá nuestro documento. Entonces en la primera parte se trabajó la simulación de una, de una modulación de amplitud AM en Simulink y en LiveScript de MATLAB. Se realizó una variación de la amplitud de la señal moduladora con sus respectivas gráficas al 80, al 100% y al 120%. Entonces acá se tienen los datos: amplitud de la señal portadora igual a 11, frecuencia de la señal moduladora 1230 kHz, frecuencia de la señal portadora 36900 kHz. Para hallar las distintas amplitudes de la señal moduladora usamos la siguiente ecuación, que es m igual a amplitud de la señal moduladora sobre la amplitud de la señal portadora. Despejamos la amplitud de la señal moduladora y la calculamos al 80%, entonces nos da una amplitud de 8.8. Aquí tenemos la simulación en Simulink. Este es el diagrama de bloques. Tenemos la señal moduladora con la amplitud de 8.8 que acabamos de calcular, la señal portadora con una amplitud de 11, que es la que siempre está fija, y con este diagrama entonces obtenemos las gráficas de la señal moduladora, señal portadora y la señal modulada, que vemos que su amplitud es aproximadamente de 20. Se realizó este procedimiento también en el LiveScript de MATLAB, donde se obtienen las mismas gráficas. Entonces aquí comprobamos los mismos datos de frecuencia y amplitud de 8.8. Se usó esta ecuación, que es para la modulación AM, y entonces tenemos las mismas gráficas. Acá se puede observar la señal moduladora con amplitud de 8.8, la señal portadora con amplitud de 11 y la señal modulada con una amplitud aproximadamente de 20. Ahora se realiza el mismo procedimiento con la amplitud de la señal moduladora en 11, o sea al 100%. Aquí se tiene la simulación en Simulink. Se observa la señal de la moduladora con una amplitud de 11 y se obtienen las mismas gráficas: señal moduladora, señal portadora y la señal modulada, que vemos que aumenta un poquito la amplitud, y en esta parte también cambia un poco. Se realizó este mismo procedimiento entonces en MATLAB, que aquí lo único que cambia es la amplitud de la señal moduladora, que es 11. Aquí se observa la amplitud de la señal moduladora en 11, la de la señal portadora también en 11, y la señal modulada vemos que también pasa un poquito de 20 y cambia en este sector. Ahora hacemos el mismo cálculo para la amplitud de la señal moduladora al 120%, es decir, una amplitud de 13.2. Aquí vemos la simulación en Simulink, la señal moduladora con una amplitud de 13.2 y se obtienen las mismas gráficas: señal modulada, señal portadora y señal modulada. Vemos que también ya aumenta un poco más la amplitud y en este sector también cambia. El mismo procedimiento entonces en MATLAB, con la amplitud de la señal moduladora en 13.2, se obtiene la señal moduladora con amplitud de 13.2, la señal portadora con amplitud de 11 y la señal modulada, que también ya pasa un poco más de 20 y en este sector cambia. Entonces ahí coincide con las dos simulaciones. Aquí tenemos los códigos usados en MATLAB. En la segunda parte entonces vamos a trabajar, se trabajó la simulación de un modulador de frecuencia FM. Entonces se desarrolló en MATLAB, en el LiveScript de MATLAB. Se manejaron los mismos datos de amplitud y frecuencia. La amplitud de la señal moduladora se manejó en 8.8. Y con esta parte entonces con esta parte del código se hace la ecuación para la modulación FM. Aquí lo que cambia es que se hace una variación de frecuencia y no de amplitud. Entonces tenemos la señal portadora, que es como la señal base, la señal moduladora, que es la que le va a afectar a la señal portadora, y la señal modulada, que es la combinación de estas dos. Entonces vemos que hay una diferencia entre la señal portadora base, y cuando se combina con la señal moduladora pues hay un cambio evidente en la frecuencia. Así que se tiene el código de ejecución en MATLAB. Y en la tercera parte vamos a ver una simulación en MATLAB también de
un modulador de fase PM. Entonces aquí ya lo que cambia es que hay un desfase en la señal. Entonces aquí se manejaron los mismos datos de amplitud, frecuencias, y con esta parte se hace el modulador PM. Y acá entonces sí cambia un poco las gráficas, lo que obtenemos son unas gráficas, 5 gráficas. Entonces tenemos la señal mensaje o señal moduladora, la señal portadora y la señal modulada PM, y adicional tenemos 2 gráficas que lo que nos muestran básicamente es que el delta de phi cuando está en 1 va a tener en la señal moduladora va a insertar una parte de la señal moduladora. Cuando delta de phi está en 0, entonces no ingresa nada, sino deja la señal portadora base. Entonces aquí vemos que hay un cambio de alto y bajo, y acá podemos ver el resultado. Entonces cuando delta de phi está en 1, ingresa la señal moduladora, y cuando delta de phi está en 0, sigue la señal portadora base. Esa es la diferencia. Aquí tenemos entonces la explicación y el código de ejecución utilizado en MATLAB, y con esto finalizamos nuestra actividad. Muchas gracias.